Tiempo para la actualidad municipal en la 8 Palencia. La alcaldesa responde, Miriam Andrés responde, lo hace cada mes, pero en esta ocasión pues también. Miriam, bienvenida. ¿Cómo está, alcaldesa? Muchas gracias, Álvaro, encantada de estar aquí de nuevo, un mes más. Para seguir hablando de actividad municipal, siempre hacemos coincidir esta entrevista, Miriam, pues unos días posteriores a la celebración del pleno ordinario, que es donde se cuece, ¿no?, todo lo importante de la, los asuntos de la ciudad. Más importantes. Algunos de ellos, por lo menos, ¿no? Sí. Y sí que se cocieron, por seguir con la metáfora, algunos asuntos importantes, porque hubo una aprobación de una aprobación de partidas extrajudiciales que vamos a intentar explicar a la gente que nos está viendo qué significa eso y lo importante que es, sobre todo para quien tiene que cobrar determinadas partidas de servicios que ha contratado el ayuntamiento, ¿no? Alcaldesa, cuéntenos. Sí, así es, se llaman reconocimientos extrajudiciales y suelen ir a pleno, algunos van a pleno y otros se convalidan directamente por el alcalde o la alcaldesa, dependiendo de los motivos por lo que se ha saltado la ley de contratos. En este caso y en estos plenos anteriores y en los plenos sucesivos, porque esto no va a acabar, van servicios que hay que pagar a empresas contratistas o empresas prestadores de servicios del ayuntamiento que están realizándolos, pero que el contrato ya no está en vigor. Estamos hablando, por ejemplo, de varios servicios como la recogida del papel y el cartón, la recogida del transporte urbano. Cuando yo llegué al ayuntamiento, que era alcaldesa, también estaba, como alcaldesa, estaba fuera de plazo el contrato de la limpieza viaria y la recogida de basuras. ¿Qué pasa? Tenemos un déficit de personal y especialmente hay un departamento por el que se vuelcan desde todos los servicios del ayuntamiento todos los contratos, que es el departamento de patrimonio y contratación del ayuntamiento. Hay contratos que los servicios empiezan a tramitarlos tarde, que es algo que también va mucho con el déficit de personal. Es decir, es verdad que vale, el jefe de servicio es que no quiero personalizar porque como Palencia es pequeñita y sí, nos conocemos todos, un jefe de servicio que tiene bajo su responsabilidad un contrato que sabe que acaba en mayo del año que viene. Claro, pues es que la mayor parte de ocasiones los pliegos empiezan a redactar un mes, 2 meses antes. Hay contratos muy importantes de periodos muy largos, por ejemplo, el transporte urbano, estamos hablando de un contrato de 10 años, donde tiene que haber, además por sus características, unos procesos o unos procedimientos de exposición pública, de estudios de tráfico, de líneas de autobús, alegaciones. Entonces son contratos o procesos muy dilatados. ¿Qué pasa? Cuando esa empresa, el de transporte urbano, sigue prestándote mes a mes el servicio, pero el contrato ya no está en vigor, sino que se está en la fase de redactar un nuevo contrato, eso va todo a reconocimiento extrajudicial. Yo he sido portavoz de la oposición 8 años en este ayuntamiento. Jamás, excepto una vez, me opuse a pagar una factura en los plenos. La mayor parte de veces te abstienes. ¿Por qué? Pues lógicamente, como dice alguna portavoz de la oposición, que cada palo aguante su vela, ¿no? Nosotros somos responsables últimos como equipo de gobierno, yo no me quito ninguna responsabilidad, pero hay cuestiones que se nos escapan a la esfera política y yo no quiero decir que eche la culpa a nadie, simplemente yo no subo pliegos, yo no redacto pliegos, yo no subo o mando las cuestiones a publicar al boletín, es decir, hay una parte política en el ayuntamiento que es la que damos la cara y la que se ve, y hay una parte de gestión y técnica, ¿no? En esa parte técnica estamos muy cojos en personal, porque llevamos desde el año 2012 sufriendo una carencia en la tasa de reposición de efectivos y porque además se ha coincidido que en los últimos 3 años en este ayuntamiento se ha jubilado personal que venía haciendo durante muchos años esas cuestiones. Ahora entra gente nueva que tiene sus dificultades, que es verdad que ha aprobado una oposición y está perfectamente preparada, pero no es lo mismo que haber rodado en la administración pública, con sus leyes, con sus plazos, con sus trámites administrativos. A esa jubilación de ese personal también se une que ha entrado la administración electrónica en vigor, está el expediente electrónico. El expediente electrónico es muy garantista, pero ralentiza muchas cuestiones, porque cuando todo iba en papel, tú cogías el
el papel, decías, aquí hay una cosa mal, oye, teléfono, rectifica, ahora todo se sube a un expediente, llega, se notifica, tú mandas la corrección, vuelve, es decir, que todo es más garantista, pero se dilata. ¿Va a haber más reconocimientos extrajudiciales? Va a haberlos porque tenemos un listado de contratos fuera de plazo muy extenso. Y entonces yo lo que pedía y pido en los plenos es responsabilidad a los grupos de la oposición, porque no aprobarlo no significa que el equipo de gobierno vaya a tener dificultades y haya una moción de censura, no pueda gestionar, no, eso significa que los prestadores de servicios no van a cobrar y que si quieren cobrar tienen que llevar al ayuntamiento, al juzgado. Por lo tanto, imagínense, ¿qué puede pasar? Pues que los prestadores de servicios que vean que no se va a pagar mediante pleno y que todo puede ir a reconocimiento extrajudicial, se nieguen a prestar servicios y entraríamos en una dinámica muy peligrosa para el propio funcionamiento del ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que eso se trata de un tirón de orejas que tiene que haberlo, porque no puede haber contratos fuera de plazo tantos meses. Yo me canso de repetirlo, son muchas horas de frustración también, muchas reuniones, hay pliegos que van mal, que se vuelven a devolver. Es decir, hay una maquinaria engrasada en el ayuntamiento que no funciona del todo, pero que no es solo en el ayuntamiento, no es solo en el ayuntamiento. Todas las administraciones públicas tienen esa problemática, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues intentaremos corregirlo poco a poco. Piden comprensión, por lo tanto, a los grupos de la oposición para aprobar este tipo de reconocimientos extrajudiciales y también en el pasado pleno lo que hizo usted como alcaldesa de la ciudad es solicitar también a los grupos de la oposición unidad de acción en un tema tan importante y tan candente como es el tema del soterramiento, las obras del AVE, la sentencia judicial a favor de Ecologistas en Acción y la asociación en favor del soterramiento que de momento lo que nos ha dicho es que las obras hay que paralizarlas. Alcaldesa, yo no sé si en este asunto hay alguna novedad, si el juzgado ha respondido ya al ayuntamiento a su demanda judicial, si tiene conocimiento de que la asociación Ecologistas en Acción ha pedido la cautelar para que las obras se paralicen, si le ha contestado el ministro, porque dijo que inmediatamente tras conocer esa sentencia se puso en contacto con el ministerio para poder empezar a intercambiar opiniones. Cuéntenos qué novedades hay. Pues nada, no hay novedad alguna, primero porque la demanda que tiene el ayuntamiento interpuesta en el Juzgado Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional está paralizada desde hace muchos meses. Yo creo que cada juzgado lleva su ritmo, si nos ha tocado un juzgado que va a un ritmo mucho más lento. Sí que desde el ayuntamiento le hemos enviado al juzgado la sentencia del otro juzgado, porque hay un denominador común en esa sentencia, que es el fondo, es la incompatibilidad de los estudios informativos aprobados para la integración del soterramiento con el proyecto constructivo que está haciendo Adif ahora mismo en la salida del Camino Viejo de Usillos. Por otro lado, Ecologistas en Acción sí que anunciaron que iban a pedir una medida cautelar para que la contrata y Adif paralicen las obras, porque parecía, según declaraciones del propio Adif, que iban a continuar las obras a expensas de que la sentencia fuera firme. Ellos han anunciado que van a recurrir en apelación y están en todo su derecho. No me consta que Ecologistas en Acción haya interpuesto aún la demanda, las medidas cautelares, porque eso lleva sus plazos y sus procedimientos procesales. Y luego en la entrevista con el ministro, es verdad que yo solicité una entrevista, o al menos me puse a disposición como Ayuntamiento de Palencia para hablar de lo que se avecinaba ahora, es decir, si para el Ministerio la alta velocidad a Cantabria es irrenunciable, tenemos que buscar una salida común en la salida de Palencia capital. En todo caso, yo sí que quiero aclarar una cosa, paralizar las obras de Palencia no ralentiza la llegada del AVE a Cantabria, porque ahora mismo se acaba de adjudicar el proyecto de Reynosa a Alar del Rey. Esos son más de 50 kilómetros en un tramo muy complicado de ejecución y eso todavía está por hacer. Es decir, paralizar las obras el juzgado significa que hay un retraso a la alta velocidad a Cantabria.
todavía. No, no significa eso, porque hay muchos más tramos por hacer todavía, ¿no? No me ha contestado el ministro, yo lo entiendo, es decir, ha sido papá la semana pasada. Yo creo que como todo ciudadano tiene derecho a cogerse, no tiene derecho, creo que tiene la obligación de cogerse la baja por paternidad y corresponsabilizarse en lo que le toca ahora, ejercer como padre. Por lo tanto, esta semana sí que me he dirigido al secretario de Estado, a Santano, para ponerme a disposición, puesto que el número 1 del Ministerio ahora mismo no está disponible. El otro día, su secretario general del Partido Socialista en Castilla y León se ofrecía a intermediar, ¿no?, a convertirse un poco en un mediador, porque es verdad, a tenor quizá de las últimas declaraciones que hemos oído de una u otra parte, no parece que la relación sea excesivamente... Es que utilizar el calificativo buena no sé si es la apropiada, entre el Ministerio y el Ayuntamiento, después de las declaraciones de unos y de otros. Alcaldesa, esto habrá que intentar encauzarlo de alguna manera, ¿no? Hombre, todas las mediaciones son buenas, pero a mí sí que me gustaría poner un poco de madurez al asunto, es decir, independientemente de cómo puedan llegar a ser las relaciones personales entre Óscar Puente y Miriam Andrés, que han tenido sus más y sus menos, eso trasciende a lo que es la obra de la que estamos hablando, porque Óscar Puente en este momento es ministro y Miriam Andrés es alcaldesa, y como ministro y alcaldesa se deben a el interés general del país y al interés general de los ciudadanos de Palencia, y eso nos tiene que abstraer del resto, de todo lo demás, y las administraciones tienen una obligación de entenderse, de coordinarse y de enfocar los esfuerzos que puedan ser comunes, ¿no? Por lo tanto, oye, bienvenida a toda mediación. Creo que sí que se ha enconado un poco, ya no tanto con el Ministerio, sino con Adif. Hay que pensar que es Adif el que contrata, el que redacta el proyecto constructivo, el que en su día no envía la documentación al Ayuntamiento. Yo aquí no quiero mezclar al Ministerio, porque Óscar Puente ni siquiera era ministro cuando se adjudica esta obra. Por lo tanto, Adif tiene que repensar mucho cómo lo hace cuando tiene que entrar en una ciudad, porque no es la única ciudad donde está teniendo problemas, yo lo sé. Entonces, hombre, es un administrador de infraestructuras ferroviarias participado por lo público, y yo creo que se deben a los ciudadanos, y ahí sí que tiene que repensar un poco más sus acciones. Pero bueno, con Pedro, el presidente de Adif, yo el otro día he mantenido una conversación por otro tema a nivel provincial. Por lo tanto, hay que tener altura de miras, poner madurez en el asunto e intentar resolver esto, bueno, pues de la mejor manera posible. Usted dijo a preguntas de los periodistas que este era el momento de Palencia para el soterramiento. Miriam, ¿eso no cambia? No cambia, es así. Quiero decir, si la alta velocidad tiene que llegar, y tiene que llegar, como ha dicho el juzgado de la Audiencia Nacional, es decir, conectando la salida de la alta velocidad a Cantabria con el soterramiento en la ciudad, pues tendrán que cumplirlo, y si no lo cumplen tendrán que modificar los estudios informativos, siempre con la oposición que se van a encontrar de este ayuntamiento. Por lo tanto, creo que se tardaría mucho más en volver a rehacer y repensar cómo se tiene que hacer la integración en la ciudad de Palencia, que asumir que no pasa nada por hacer un soterramiento mayores de los que se están haciendo en España. Miriam, ¿el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia piensa, como la Asociación en Defensa del Soterramiento, que esos presupuestos, los últimos que le reenviaron del Ministerio, están hinchados? Creemos que hay cosas que se tienen que eliminar de esos presupuestos, porque hablan, por ejemplo, de una partida de imprevistos que la elevan casi a 100 millones de euros, que, hombre, nosotros creemos que esa partida está muy hinchada. También tenemos que ver un poco qué han venido haciendo en la salida sur, porque en la salida sur de la ciudad todo lo que están haciendo es conforme al estudio informativo del soterramiento. Los millones que llevan invertidos en la salida sur, me imagino que eso se hayan descontado ya del soterramiento. Por lo tanto, yo creo que era un documento interno, todo hay que decirlo, no se ha registrado oficialmente en el ayuntamiento, es un documento interno de trabajo de unos técnicos de Adif que se nos pasa en una mesa encima en la presidencia de Adif, y yo creo que sí, que habría que limar, y es las conversaciones que hay que retomar, ¿no? A ver, vamos a ser serios, vamos a ver cuánto vale o qué coste tiene este tramo inicial de soterramiento para que vosotros podáis conectar la salida de la alta velocidad. Vamos a
empezar por ahí y luego ya veremos. Hay más de 260 millones proyectados en una mega estación de tren en Valladolid. No creo que sean más de 260 millones ese enlace o esa salida al soterramiento, por lo tanto creo que Palencia no puede ser más que nadie, pero tampoco podemos ser menos. Bueno, pues vamos a ver cómo termina esta lucha de David contra Goliat, Miriam, en la que de momento lo que está claro es que va por delante David. Va por delante David y eso es un gusto para todo, para es ejemplificante para todas las administraciones, para los grandes, me da igual grandes administraciones que grandes empresas que a veces van con esa fuerza que les dan los números, yo diría que avasallando un poco al pequeño y bueno, pues la justicia en este país está para eso. Y bueno, sobre todo para la ciudad, para los intereses de los palentinos. Muy buenos para los intereses. Vamos a ponernos un poco el modo festivo, alcaldesa, si le parece, vamos. Porque tenemos ya a la vuelta la Feria Chica, que siempre lo decimos, ¿no? Cada vez es menos chica y cada vez hay más actividades y más programa. Bueno, ayer mismo presentaban el programa con una serie de conciertos, el Funambulista, entre otras actuaciones musicales y bueno, una presencia también importante de las peñas a las que quieren dar su papel también en la Feria Chica, ¿no? Sí, yo creo que las peñas tienen una importancia bueno, pues muy relevante en todo lo que es el ámbito festivo de la ciudad. Es verdad que en Sant Antolín ya estaba adquirida esa importancia porque ellos son fundamentales el día del pregón, el chupinazo, los desfiles de peñas que los palentinos esperan por la calle Mayor, pero nos faltaba esa exposición un poco en la Feria Chica, que como las palabras indican, pues es la segunda feria de Palencia, ¿no? Esa Feria Chica. Por lo tanto, el Día del Peñista, que fue un proyecto elaborado por el Consejo Local de Peñas, nos encajó muy bien dentro de la programación de la Feria Chica, porque desde el Ayuntamiento hemos intentado que todo se viva en la calle. El Día del Peñista también se va a vivir en la calle, con su mini pasacalles de la Plaza Mayor a la Plaza de San Pablo y con una jornada lúdico-festiva en otro escenario de la ciudad, que es la Plaza de San Pablo. ¿Qué vamos a tener esta Feria Chica? Pues escenarios muy diversos, con todo tipo de artes plásticas, desde la música, la fotografía, el teatro, el circo, los cuentacuentos. Yo creo que va a haber para todos los públicos, además aderezado con ese deporte, con ese programa deportivo que en Feria Chica es muy extenso y con un programa también gastronómico que creo que a todas las ferias y a todos los actos lúdicos pone una parte y un valor añadido, ¿no? Que es ese memorial Erika Sánchez, ese concurso de tapas que además viene a recordar a una gran cocinera y gran persona que tuvimos el placer de conocerla y de disfrutarla, pocos años, eso sí, pero tuvimos ese placer de disfrutarla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la Feria Chica, a partir del jueves que viene, jueves 28, que empieza a inaugurarse la Feria de Cerámica, con la Feria del Libro, que se empieza a ver ese ambiente festivo, que incluso ese jueves ya hay una actuación musical en el teatro principal, y que los DJs, que yo sé que me lo piden los jóvenes, me ven por la calle, claro, y cuando me reconocen me dicen, alcaldesa, más DJs, digo, pues es que hay mucho DJ dentro, fuera. DJ va a haber todos los días de Feria Chica, por lo tanto, a ese público joven que quiere, que le gusta, bueno, pues van a tener para todos los públicos. Oye, el Funambulista, Funambulista, alcaldesa, que bueno, me parece... que tiene mucho tirón, ¿no? Yo creo que también un poco entre todas las edades, también los más pequeños, ¿no? Que sus canciones son protagonistas en actuaciones de colegios y... A mí me parece el plato fuerte de la Feria Chica, sin ninguna duda, ese sábado en el Paseo del Salón y sí, es un público muy amplio y creo que va a hacer las delicias de todos los palentinos y de los que nos quieran visitar de fuera, que también es importante. Puertas abiertas en la ciudad de Palencia, por supuesto. Eso es. Alcaldesa, muchas gracias, Miriam. Gracias a vosotros, Nos vemos Álvaro. en un mes, seguimos hablando de ciudad, seguimos hablando de proyectos, de las cosas en las que se va avanzando, de las que quedan pendientes y de las que se van resolviendo, ¿no? De todo un poco. Sí, que de todo hay. De todo hay. Alcaldesa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, por supuesto, como siempre les decimos, por estar pendientes de la actualidad municipal. Gracias.